organizar una feria pues del gusto del público de Pamplona, que es de lo que se trata, ¿no? Estamos combinando, como siempre, figuras del toreo, pues como ser las dos tardes de Roca Rey, el Juli, Perera, Castella, Diego Urdiales, Cayetano, Antonio Ferrera. En definitiva, por un lado las figuras, por otro lado, gente joven intentando fomentar también, siempre se dice y se está diciendo estos días que es verdad, que hay que dar un poquito de cancha también a los jóvenes, porque si no esto se puede acabar. Bueno, ahí estamos con Román, con Javier Marín, con Aguado, que es quizás de las cosas más esperadas que en este momento debido a los éxitos que tuvo en Sevilla, en Valladolid y en Madrid. Y luego con toreros también de los que yo llamo renacidos, que son, que les han tardado más en explotar, pero cuando lo han hecho de una manera extraordinaria, como puede ser Emilio de Justo, que lleva sus años de alternativa, como puede ser Octavio Chacón, puede ser Fernando Robleño, que el otro día estuvo en Madrid, a mi juicio estuvo muy bien. En fin, se trata de combinar todas estas cosas y poder hacer un argumento en cada cartel, ¿no? Tener tres poderosas razones para que eso tenga atractivo, por lo menos a nuestro juicio. Después ya cada uno opinará lo que considere oportuno, ¿no? El año pasado se quedó fuera Javier Marín.